Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Los casos de maldiciones más efectivas provienen de padres o abuelos que maldicen a sus hijos o nietos. El vínculo que une a padres e hijos y la autoridad de los primeros no se igualan a los de ninguna persona. Miren, voy a poner a su consideración, había ofrecido por ahí, y si a ustedes les parece bien, yo creo que todos se van a beneficiar. Ya que estamos viendo no solo las maldiciones pronunciadas de palabra, sino por consecuencia, por haber realizado crímenes o pecados, ¿verdad?, de los que claman al cielo, sexo aberrante incontinente, a veces pues violaciones de padres a hijas, ¿verdad?, cosas por el estilo, ¿verdad?, derramamiento de sangre, opresión del pobre huérfano de la viuda, pues hechicería y eso. O sea, maldiciones por consecuencia. Si les parece bien, al final hacemos una oración dada la autoridad que ustedes tienen sobre sus hijos, y ustedes tienen más potestad que cualquier sacerdote exorcista, porque son los representantes de Dios en la tierra. Ya expliqué eso. Dios crea al hombre, pero ayuda a crear. Representantes de Dios en la tierra. En una ocasión se me ocurrió hacer esta oración ahí en el santuario de Nuestra Señora de la Soledad para un Pentecostés, y empezaron a dar testimonio. Luego, al día siguiente empezaron a hablar gentes muy conocidas, nuestras, ¿verdad?, del grupo de espiritualidad, que andando sus hijos ya por años, 3, 4 años alejados de ellos, no sabían ni dónde estaban, andaban en la drogadicción con amigos, o sea, perdidos. No nada más un caso, fueron varios casos de este tipo. Cuando regresaron del Pentecostés a sus casas, se encontraron a sus hijos, o rezando el rosario algunos, otros leyendo la escritura, y con lágrimas recibieron a sus padres, diciéndoles que a la hora que estábamos haciendo esa oración de corte, se habían sentido liberados en su cuerpo y en su voluntad. Y ahí estaban dando pues estos padres el testimonio también con lágrimas. Entonces, pues si quieren, al final hacemos esa oración, ¿verdad? Este mal de ojo, como se dan cuenta, es el menos común de los maleficios, porque es muy específico, se hace con la mirada, ¿no? El hechizo es el medio más común para realizar los maleficios, y se hacen objetos simbólicos y se ofrecen a Satanás. Para que impriman ellos toda su fuerza. Como el demonio imita a nuestro Señor, estos símbolos imitan a los sacramentos o a los sacramentales que tienen una materia sensible como instrumento de gracia, por ejemplo el agua en el bautismo. En el hechizo, la materia y la fórmula en el bautismo son las palabras que se pronuncian: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El demonio imita, pide una materia y también una fórmula específica. Hay dos modos diferentes de aplicar el hechizo a una persona: directo o indirecto. Directo consiste en hacer beber o comer a la víctima una bebida o una comida en la que se ha mezclado el hechizo. Este se prepara con los ingredientes más variados: sangre de menstruación, por ejemplo, va a ser los famosos sortilegios de amor. Oye, y si sujetan a una persona en esas condiciones, porque está en pecado, que no está en estado de gracia, pues ¿de qué va a servir eso? Si el vínculo de uno es el chanclas, al rato no van a hallar cómo deshacerse de la persona, ¿verdad?, a la que jalaron, porque les va a ir terriblemente mal. Sangre de menstruación, huesos de muertos, polvos diversos, por lo general negros y quemados,
partes de animales en los que predominan el corazón, hierbas especiales, aunque la eficacia maléfica no la da tanto el material usado, sino la intención de hacer daño. Lo otro es nada más un símbolo. Y la intervención del demonio, la intención se manifiesta con las fórmulas ocultas pronunciadas. Pues hay fórmulas para todos. Hay maleficios de muerte. Los maleficios de muerte son los más fáciles de quitar en cuanto la persona se pone a que le hagan la oración. Otro tipo de maleficios puede durar meses o hasta años en un proceso paso a paso de liberación. No, el maleficio de muerte se corta en el instante, porque el dueño de la vida es nuestro Señor. Entonces, pues, las oraciones que se van diciendo mientras se confeccionan las pócimas, con el exorcismo se expulsan estas cosas por medio de vómitos o defecación. Lo que se da en la comida, ahí se expulsa. Luego, el método indirecto consiste en hechizar objetos pertenecientes a la persona a las que se quiere perjudicar, fotografías, ropa, pelos, uñas. Pues que mi marido ahí anda de faldero y que no sé qué. Tráeme la foto de él y aquí lo vamos a amarrar. Y imagínate nomás. Están dejando al demonio para que presida el vínculo matrimonial tuyo. Pues, ¿cómo piensas que te ves, hermano? Y el otro pobre, hermano, que ni cuenta se da, también ya lo pusiste en contacto con el chancla. Entonces, fotografía, ropa, pelo y uñas, o en cualquier figura que lo represente, los fetiches monos. Yo me acuerdo en una misa de liberación se me arrimó una persona. Estoy acostumbrado, como me decía ella, mi fuerza, mi poder está en los fetiches. Yo nunca fallo con un fetiche. Yo le digo, está bien, sigue picando monos hasta un lado. Me estaba amenazando. No pasa nada, a condición de que estén unidos a Cristo. Cuando la gente dice, no me habrán hecho mal, pues es que pregúntate primero, ¿por qué no estás en sintonía de Dios? Que si lo estuvieras, a ver quién te puede hacer daño. Bien. Entonces, estos fetiches pueden ser muñecos, muñecas, o a veces incluso personas vivas del mismo sexo y edad que sirven como material de transferencia, hacer un maleficio a través de una persona viva para fregar a otra. Y también en la oración de liberación se puede hacer oración a través de un padre para un hijo, ¿verdad? En esa línea. En ellos se hacen todos los ritos mágicos con los que se quiere afectar a la persona deseada. Los fetiches no solo se les clavan agujas, sino que los atan con cabellos o tiras de telas de colores, blanco, negro, rojo, azul, según el rito o efecto deseado. Generalmente estas ataduras buscan atrofiar la función o deformación de órganos, incluido el cerebro. Yo en una ocasión estaba dando en Santa María del Pueblito, se acababan de terminar unas oraciones de liberación. En esa época se hacían 60, 80 oraciones diarias ahí. Y luego yo seguía con mis temas. Y ahí donde se habían sentado las personas por las que se oraron, llegó una señora de las que van mis pláticas, se sentó y luego se agachó y dijo, mire ingeniero, aquí hay una aguja tirada, y de esas agujas grandes, la agarró, y en cuanto la agarró, los ojos se le abrieron, desorbitándosele, ¿verdad?
y una mirada así vidriosa, ya la conoce uno. Se me arrimó, dijo, le voy a poner unas cachetadas. Pero como se acababa de hacer la oración, yo tenía ahí un arsenal de agua bendita, exorcizada y sal, dante un chorro a su mano, hasta compraba de esos frascos que avientan como de aquí a la puerta. Ya le até su chorrito, le cambió su mirada. Ya dijo, no, tú no quieres cachetearme, no hay problema, ya va siendo. Entonces ella dice, no, pues sí tenía intención de hacerlo, ¿qué me pasó? Pues ya, mira, no, para el chorro le quitó las ganas. No, se llaman aportes les llaman los satánicos a las materializaciones. A veces lo que llevan dentro su estómago, lo vomitan, lo defecan, pero dice, ¿cómo pudo aventar un fondo de botella, man? Para empezar, ni en el estómago podía estar, se le había hecho pedazos, ¿verdad? El estómago. ¿No? Simplemente aparecen ahí, ¿verdad? A su lado. Y ese fue un aporte, ¿verdad? Bueno, generalmente esas ataduras buscan, ya dije, creo que la función o deformación de algunos órganos, incluido el cerebro. Hay un caso del padre Ceja, donde una persona que había sido operada como 8 veces, y siempre que la abrían nunca le hallaban nada. Ese día que se hizo la oración se empezó a sentir mal, se la llevaron de emergencia, y al abrirla de vuelta hallaron que tenía toda la caja torácica llena de tierra. Eso es imposible. Ahí está una materialización ya de la, ¿verdad? Según la finalidad que se persigue, el maleficio puede ser de división, si va dirigido a esposos, novios o amigos, para que se separen, aunque se amen profundamente. Eso es cuando generalmente él o ella cometen una infidelidad y viene el pleito en terciaría, y el tercero en discordia manda para que se separen, hacer un maleficio. Ese es el maleficio de división. De enamoramiento, al revés. Si pretende que 2 personas se unan o se casen, aunque uno de ellos nunca hubiera estado enamorado. O para causar enfermedad. Estos buscan que la persona siempre esté enferma. O de destrucción o maleficio de muerte, cuando se arriman estas personas a la iglesia a recibir ayuda por medio de oraciones de liberación y exorcismos, se acaban de inmediato. Miren, estos maleficios de muerte, la materia que usan, o son animales, generalmente sapos, ¿verdad? Los encajonan con poco oxígeno y sin comida, pues va a ir remereciendo la salud del animal, falta de alimento, de oxígeno, de todo. Y como fue maleficiado como materia de transferencia, en la medida que va remereciendo la salud del animal, la persona, si la agarraron mal parada, repito, porque no está en estado de gracia, grábense bien eso. Entonces sí, empieza a demerecer en la salud. Y cuando malician que viene por ese lado, en cuanto le hacen su oración se acaba todo. O pueden usar materia de la magia de transferencia, carne, malefician carne, nuevamente la ponen en un lugar para que siga su proceso de putrefacción, y en la medida que avanza la descomposición, la persona empieza a mejorar en su salud. ¿Qué es lo que se hace? A veces en la oración el exorcista le exige al demonio que diga con qué fue dañada la persona.
y luego conjura desde ahí, para Dios no hay distancias, lo que hayan hecho, ¿verdad? Pero usan pues, esa es la magia de transferencia. Los huevos ya les expliqué, es magia de transferencia. Yo acabo, me llegó una familia en la semana, fueron al Ceboruco y resulta que se bajan, se les hizo impresionante ahí la lava, se bajaron y se llegaron un par de paliacates, nuevecitos, llamativos, y estaban así envueltos y anudados. Pues ¿qué te era esto? Y tenía 2 huevos. Qué curioso. 2 huevos. ¿Y qué tiene el otro? Tiene un montón de coquitos y una pulsera morada. Entonces la señora agarró el primero y se empezó a sentir mal. Y en la noche se la pasó brincando en la cama y dando gritos sin darse cuenta. Y el esposo espantado la despertaba. Oye, ¿qué tienes? No, pues, ¿de qué? Se despertaba horrorizada, pero sin conciencia de que estaba gritando. El Señor dice, oye, toda la noche has estado igual. Miren, ahí, fíjense, una doble maldad les voy a decir porque normalmente el huevo es magia de transferencia y ya les expliqué la vez pasada, le ofrecen una víctima sustituta en potencia. Dios es dueño de la vida y es una profanación de la vida aunque sea en potencia. El huevo eso significa. Acá no lo destruyeron. ¿Saben qué? El maleficio de este matrimonio se lo vamos a aventar a ver a quién. El que agarra esto, ellos agarran. Fíjense, hasta dónde llega el chanclas, ¿me entienden? Entonces, pues ya hice, por como andaba la situación, una oración de intercesión rápida, los mandé a que les conjuraran, les terminaran su liberación, pero ya al día siguiente que me habló la señora con la oración de intercesión, ya se lo veían diferente. No sé si ya a estas alturas le habrán hecho el conjuro de esos fetiches, porque dicen, no, pero ya que nos dimos cuenta los tiramos y se rompieron, no importa, sigue actuando mientras no los conjuran. Cuando hay un fetiche y se tira, dice, no, pues rompanlo, ya se acabó. Sigue actuando. Por eso de los fetiches o cosas que se hayan deshecho, de todos modos pidan al sacerdote que los conjure. Bien. También hay maleficios que pretenden la destrucción de toda una familia. Estos son tremendos, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. En este tipo de... si no se le puede pedir al sacerdote, digamos, que tenga una orden de liberación, ¿es suficiente que se haya encontrado un instrumento así? Si corta en ese momento y deja sin efecto todos los amuletos que hayan manejado los presentes, sí, se corta. Pero a veces es mejor la oración personificada, porque ahí es un traje a la medida, ahí no se escapa lo que se tiene que conjurar en forma específica, ¿verdad? Pero basta una misa de liberación si allí abarca todo lo que se debe cortar, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios nos dice que no nos dice que temamos al demonio, dice que lo resistamos seguros de que huirá de nosotros. O sea, Santiago 4:7, ¿verdad? A ver si alguno se lo haya. ¿Ya lo tienes ahí? Si lo tiene, alguien venga y... Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Palabra. Oigan, Dios cumple su palabra. Entonces, si ustedes sométanse a Dios, ¿cómo te sometes a Dios? Cumpliendo su palabra, estando unidos como sarmientos a la vid. ¿Cómo estás unido como sarmiento a la vid? Estando en estado de gracia. Lo que radicalmente uno une o separa al hombre de Dios es la gracia. Si estás en gracia, estás con Dios. Si no, estás separado de Él. Tan estás separado de Él que si mueres así te condenas. Entonces, sométanse a Dios, resistan al demonio y éste huirá de ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿La palabra de Dios es mutable o inmutable? Inmutable. O sea, no cambia, Él no se raja, ¿verdad? Él dio autoridad a todos los bautizados para actuar en contra de los poderes de la maldad. Sí. Decíamos que a los 72, ¿verdad? Los mandó con la misma consigna que a sus apóstoles, ir a expulsar demonios, etc. Dice en San Lucas 10, 17, 20: entre tanto los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Díjoles: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Miren que les he dado potestad. Fíjense, ¿a quiénes estamos hablando? 72. ¿Quiénes son los 72? Nosotros. Les he dado potestad de caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no han de gozarse en esto de que los demonios se les sujetan, sino gócense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Palabra de Dios. ¿Cuáles son los que van al cielo? ¿Los que están en gracia o privados de ella? Dice, significa que están en gracia y sus nombres ya están allá. Si mueren así, se van allá. Por eso se les someten. Que ya viera que estuvieran en pecado, a ver si se les sometían. Fíjense, aquí, entonces, a los 72 les está diciendo la razón de la potestad. Porque están en gracia, se les sometieron los demonios. Fíjense, acá va a ser al revés. En San Mateo 17, 19, 21. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Para empezar, poca fe, ¿verdad? En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y luego agrega: esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra de Dios. ¿Se fijan? Hay que tener fe, hay que tener oración, hay que tener ayuno. Por eso ustedes no lo pudieron expulsar. Ni tienen fe, ni hacen oración, ni ayunan. Pero espérense, la Escritura dice cuál es el ayuno que es grato al Señor. No el de alimento, sino de pecado, de murmuración, de falta de caridad. Entonces dice, si están en pecado, cuando llegó nuestro Señor, luego le completo este pasaje, llegó nuestro Señor y vio que estaban discutiendo sus discípulos con la gente. Y se extrañó nuestro Señor: ¿de qué discuten? Estaban muy acalorados peleando con los discípulos. ¿De qué discuten? Y adelantándose, el papá de un muchacho dice: yo traje a mi hijo que está oprimido por un demonio. A veces lo avienta al fuego, a veces al agua, queriéndolo matar. Se lo traje y tus apóstoles no pudieron expulsar a ese demonio.
Y fíjense lo que va a contestar nuestro Señor. Raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Le está diciendo, ni tienen fe, y además están en pecado. El papá del muchacho dice, pero si tú puedes hacer algo, haz algo por nosotros. Se vuelve a molestar nuestro Señor, dice, ¿qué significa si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Se fijan, todo es posible, no hay excepción. Pero hay que estar, en cuanto esta realidad no sale sino con oración, hay que estar en oración permanente. Y en ayuno de pecado. ¿Qué te importa hambriarte a pan y agua por meses si sigues criticando, si sigues haciendo mal, si sigues en pecado? No. El ayuno, ¿verdad? De pecado. Hay dos condiciones. Una es la autoridad. Bueno, nos autorizó a todos, esta es su palabra, no se raja, nos dio la autoridad. Pero otra es la potestad. Y la potestad ya depende de las condiciones subjetivas de la persona. Va a expulsar a alguien, un demonio, si está unido al Señor. No lo va a poder hacer si no está unido a Él. Curiosamente, las gentes que andan andamos más apartados del Señor, somos los que nos queremos enfrentar a los chanclas, imagínate uno. Qué temeridad, ¿verdad? Cuando ya conocieron la potencia y todo lo que puede hacer y no hacer. Entonces, autorizado sí, potestad, va a depender de las condiciones de cada quien, pero además, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso su Padre lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo, la tierra y los abismos. La gente a veces reclama, ¿por qué nos quiere limitar la iglesia? En enfrentarnos a los demonios, y la palabra de Dios lo dice, aquí también lo dice San Marcos 16, 17, 18. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Qué está diciendo? ¿A los apóstoles? ¿A los discípulos? ¿O a todos los que crean? A los que crean. En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán sobre sus manos serpientes. Oye, no cansaron manejar fetiches, mano. Ya si hubiera uno también infestado, ¿verdad? Y si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Y entonces dicen, ¿por qué la iglesia no lo prohíbe? Mira, Cristo tenía su propia voluntad, su propio deseo, que se sometió en obediencia al Padre. Y también la Escritura hay que leerla completa. Y a ti te doy las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. O sea, a su vicario le dio la autoridad de ordenar a su iglesia. Y le prometió, y yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, la asistencia de su Santo Espíritu hasta la consumación de los siglos. Cuando entonces, cuando la autoridad ordena, ya les dije, hay dos cánones que limitan el ejercicio de la liberación indiscriminada, dejándolo solo para el obispo y para los sacerdotes con envío. ¿Por qué? Por los abusos que se hacían de oraciones que empezaron a volverse supersticiosas, por el abuso que se hacía de enfrentar al chanclas estando en pecado. Y era un antitestimonio, porque la gente dice, no, pues está hablando en el nombre de Jesús y mira qué pela le puso el chanclas. Entonces es mentira lo que dijo Cristo.
a que no hubiera todas esas confusiones, a los mismos sacerdotes, el canon 1171 dice, probada virtud, ciencia y prudencia. O sea, escogen un sacerdote que tenga virtudes, ¿verdad? Como para decir, pues al menos a nivel humano, ya tiene ahí el material necesario según pide el Señor para enfrentar a los. Y ahí va ya la autoridad confirmada por quien puede, por quien tiene el poder y legisla en esos dos cánones cómo se debe hacer. Pero no es que Dios se raje, Él es inmutable, Él no cambia. O sea que a condición de que se esté en estado de gracia y no hagan una oración de intervención, ya les dije, la oración de intervención es en primera persona. Yo te ordeno en el nombre de Jesucristo. No, espérate. Esa la hace el sacerdote. Esa te está prohibida a ti. Pero tú puedes hacer una de intercesión. Virgen Santísima. Eres nuestra madre. Te dieron una vocación irreconciliable hasta la victoria final contra Satanás. Y ahorita estamos siendo afligidos. Ven en nuestro auxilio y reclama nuestra libertad en el nombre del Hijo Jesucristo y por sus merecimientos. ¿Tú estás diciendo o ella va a decir? Tú le estás pidiendo, ahí exhibes humildad, ahí exhibes obediencia. Yo te aseguro que más tardas en pedirle que el otro está tocando repetir. ¿Verdad? Pero se fijan bajo qué condiciones. Estado de gracia permanente. Oigan, yo más quiero pensar, no soy impecable, a cada rato estoy pecando y a cada rato corriendo con el confesor. ¿Verdad? Pero a lo que me refiero, el día que yo me abandonara al pecado habitual, ándale, ahí me van a dejar chanclas por todas las ciudades. Ahí sí te va, dice, ahí te va la factura. ¿Se fijan? Entonces, en estado de gracia permanente y de ahí para adelante, están en brazos del Señor. Bien. Entonces ya oyeron, no nos dice que temamos al demonio, nos dice que lo resistamos, seguros de que huirá de nosotros. Poseemos la gracia de Cristo que derrotó a Satanás en la cruz y contamos con la intercesión de la Virgen Santísima, enemiga de Satanás desde el principio de la humanidad. Además contamos con el sello de la Santísima Trinidad que nos fue impreso en el bautismo. Si vivimos en comunión con Dios, será el demonio con todo el infierno quien temblará ante nosotros, a menos que nosotros le abramos la puerta. La norma 20 del ritual romano exhorta al exorcista a que le pregunte al demonio el motivo de su presencia en ese cuerpo. Si la persona ha sido afectada por comer o beber sustancias maleficiadas, el exorcista debe ordenarle que lo vomite. Si en cambio se ha escondido algo maléfico fuera del cuerpo, el exorcista le debe obligar a decir en qué lugar se encuentra el objeto para buscarlo y quemarlo. Queda sin efecto, ¿verdad? Lo conjura. De todos modos, para que alguien no se lo vaya a hallar y sienta temores infundados. Hay gente tan sugestionable, ay, allí un mono y lo agarré y ando sintiéndome mal, ¿no? Entonces dice, le obliga al demonio a decir dónde está para destruirlo, quemarlo, pero ya lo conjura desde ese momento, lo deja sin efecto. Los objetos expulsados por vía fisiológica o en forma misteriosa deben ser rociados con agua bendita y quemados al aire libre. Y las cenizas y objetos no combustibles deben ser tirados donde corra agua, algún río, no en el drenaje de la casa, porque a veces todavía está actuando algo y van a tapar ahí, te van a causar inconvenientes.
¿verdad? ¿Y en el río se anula el efecto? No es el río que anula el No, o sea, efecto. me refiero, se lo lleva y... Al menos no te va a ocasionar efectos en tu casa. Pero se destruye antes de arrojarlo al río. Sí, lo que es susceptible de romperse o destruirse hay que hacerlo, ¿verdad? Inclusive, a veces cosas de objeto, pues amarrazos hay que, un cincel hay que romperlos, en lo posible, para que no siga siendo utilizado. Oye, los dólares famosos los usan también como amuletos para jalarles que más dólares, imagínate. Entonces tu confianza en el Señor, ¿dónde está? Pero a veces cuando ya toman conciencia de eso, en lugar de renunciarlos, los gastan, que para no perder el valor, ¿verdad?, de ellos. Pues ya fue un objeto que de todos modos ya fue mentalizado y anda funcionando como una materia, ¿verdad?, de superstición. Ahora se ve que quemado. En el último congreso hay un coordinador de orden, me decía, ingeniero, era un altero de dólares, hermano. No sé, 100 y pico, ¿verdad?, de dólares. Ya me dan ganas de decirle, padre, voy a concurrir los concuramos quemados. Bueno, se deben también quemar almohadas y colchones en los que se hayan encontrado objetos, fetiches, ataduras, etc. Después de ser rociados con agua bendita y las cenizas dispersadas, igual que en el caso anterior. Es que a veces los maleficios, gente que tiene acceso a tu casa, te los ponen ahí mismo, en tus colchones, en lugares a los que piensan que no los puedes hallar. Es importante que la destrucción de objetos por el fuego se haga rezando y pidiendo la protección de la sangre de Jesús y de la Virgen Santísima. Y ya dije, después de ser maleficiado, conjurado, ¿verdad?, para romper el maleficio. A veces, pues si no puedes andar cargando con ellos, bueno, entonces destrúyelos y empiezas ahí a pedir a la Virgen Santísima protección. Y luego ya cuando llegues con el exorcista, que ya estén destruidos, los conjuren, ¿verdad? Lavarse las manos con agua bendita después de tocar estos objetos. Y no tocarlos antes de rociarlos con agua bendita. Pues de no seguir estas instrucciones se pueden contraer muchas veces enfermedades físicas y fuertes. Miren, el padre Cándido Amatini, exorcista del Vaticano, daba su testimonio de que en una ocasión agarró, y exorcista, un sacerdote exorcista, agarró un fetiche, se le olvidó conjurarlo antes de agarrarlo, y duró años con una enfermedad originado por este mal manejo, para que ustedes no la entren así o más. Si tienen agua para exorcizar, y si no, a ver cómo lo manejan para no tocarlo en forma directa, ¿verdad? En el caso de hechizos de muerte por putrefacción en los que se sepultan caras maleficiadas, si se descubre y destruye antes de que llegue a pudrirse totalmente y se quema, se corta el maleficio, sí, pero ese sí, con una oración de intercesión. Como es algo tan urgente y el dueño de la vida es Dios, ahí con tu misma oración queda anulado eso. Otra vez son sepultados animales vivos, especialmente sapos, en espacios reducidos. Hallarlos antes de su muerte puede interrumpir el maleficio, pero lo que no falla es el exorcismo, la oración y los sacramentos. Cuando una persona recurre a un brujo para curarse de un mal que la aflige y que la ciencia médica no ha podido curar, le pueden pasar estas tres cosas. Primero, aunque de momento le quiten el síntoma, en poco tiempo su enfermedad se vuelve peor, pues el demonio regresa acompañado de otros peores que él, acuérdense de eso. Segundo, le quitan el síntoma a la persona, pero pasa el mal a su esposo, su esposa, hijos, padres, hermanos, etc.
O sea que el mal sigue pero multiplicado, también bajo la forma de ateísmo obstinado, de una vida de pecado, de accidentes, de infortunio, de depresión, etc. O sea, un síntoma que aunque no presentara manifestaciones sobrenaturales y hablan de infestación, es cuando hay aversión a las cosas santas. Si quieren ir a un templo y sienten horror y no se arriman. Cuando murió mi madre, en paz descanse, me habían llegado dos personas que llevaban 20 años de estar metidas al culto de Isis, un demonio, una deidad, un demonio. Y Dios me ofreció, las agarró para que se educaran, para que ellas fueran. ¿Qué friega le puso nuestra Madre Santísima al chanclas? Estas que no podían arrimarse al templo fueron las que me llevaron el sacerdote. Les platico así un rato. A mí me dijo, me habló, en sueños se te cuela el otro. Acuérdense que los sueños tienen tres orígenes. Uno natural, ya lo expliqué, uno que viene de Dios y otro que viene del chango. Y a mí se me metió en el sueño y me dijo, hoy te voy a hacer pedazos. Acuérdate, hoy te voy a hacer pedazos. Curiosamente, ya cuando se dan esa banda de semicrance, dirán algunos, ¿verdad? O sea, no es en un sueño profundo, sino con un estado de conciencia puedes manejar intenciones en el sueño. Estás en vigilia y medio aletargado. Entonces lo empecé a atacar y no. Era una potencia que realmente ahí mismo ya los empiezas a someter y no. Y me desperté preocupado, dije, Dios me está advirtiendo que me falta más oración, más ayuno, más vigilancia. No se sometió a era una potencia alta. Bueno, pues ese día yo iba a abrir una nueva comunidad allá contigo, en la casa de Jorge, en Nuestra Señora de Loreto. Y pues le dije a mi madre, van a venir dos personas que tienen una infestación grandísima, nomás les hago una oración de intercesión para que pues mitiguen su problema, las voy a mandar luego con alguno de los sacerdotes exorcistas, y de ahí me voy todo el día porque voy a abrir una nueva comunidad y tengo mucha actividad. Y mi madre, en paz descanse, dijo, vete, todo está bien, no tengas pendiente. Ya les platiqué que un día antes había profetizado su muerte, sin saber qué ella iba a hacer. Pues total, de que le dije, van a llegar a las 9 estas personas para irme con ellas al templo, y yo de ahí les sigo. Está bien. Faltando como unos 2 minutos, y ya salí, le dije a mi madre, ya llegaron, ya me voy. Hijo, Dios te bendiga, María Santísima te acompaña. Fueron las últimas palabras de mi madre. Oye, qué hermoso, una bendición. Pues salgo y abro la ventanita de la puerta, y sí, eran ellas. Le dije, vayan siguiendo al templo y ahorita las alcanzo. Me devolví, ya le dije, oye madre, ya me voy, nada más se me olvidó dejarte algo que van a venir a recoger. No me contestó. Oye, ¿sí me estás oyendo? No me contestó. ¿Qué pasó? Pues no se pudo salir, son 10 pasos. Lo que me alejé nada más a la puerta y volví. Entonces me asomé y estaba caída. Y algo quería decirme. Yo dije, no. Mira, hablamos muchas veces de este momento. Es el momento de tu visitación, a lo mejor. No pierdas la visión de Dios.
Ahorita te va a empezar a atacar el demonio con algo que ya te había comentado yo, haciéndote que sientas añoranza por el hijo que dejas, no le hagas caso. Tú le diste, lo instruiste en la fe, él está en camino de Dios. Total, lo del mundo déjalo, que no te perturbe por ahí, no pierdas la visión de Dios. Pídele perdón, di junto conmigo, Dios mío, perdóname. Que ayude, pues ser un alma santa de oración, de sacramento. Si un día antes haya estado en el retiro toda la noche en la adoración al Santísimo, pero de todos modos, y le dije, también te va a poner la fealdad de tu pecado, más grande que tu pecado, la sangre redentora de Cristo. Te va a poner incertidumbre del perdón. No, si tenemos un Padre bueno, no punitivo, dile con convicción, Dios mío, perdóname. Y ya que estuvo listo, le dije, voy a dejarte solo un momento porque voy a pedir auxilio. Y salí, todavía estaban estas adoradores de Isis en la puerta. Y yo le dije, no las voy a atender. Mi madre está pasando un momento muy difícil, se está muriendo, no las voy a atender. Y me fui con el vecino, le dije, por favor, a ver si me echa la mano alguna de tus hijas o tu esposa, que vaya y me traiga un sacerdote. Pues me regreso con mi madre y la vecina llega, en lugar de por el sacerdote, conmigo. No. Vete allá donde te estoy diciendo. No, pobrecita, vámonos subiendo primero. Esto no es lo importante. Ve por él. No, déjame, te voy a ayudar a subirla, no nos tardamos. Se sale, pero más tarde en salir ya está el sacerdote con su unción de enfermos y todo, el padre Renato González Hermosillo, pues un padre recién ordenado, había sido el huérfano creo que a los 4 meses de nacido, nunca conoció madre. Entonces a las gentes ahí de su parroquia siempre las veía buscando la madre que no tuvo, y agarró a la mía pues como una madre sustituta. Pues está bien, pero llegó y por ese afecto que sentía cuando la vio en el estado que la encontró, se hincó y se puso a llorar. Dije, no es tiempo de llorar. Ahorita dale todos los auxilios a mi madre. Pues ya lo saqué de balance, ya se paró, me absolvió de la función. Al medio minuto murió mi madre, al menos de la muerte física. Pues ya le pregunto yo, oye, ¿y cómo te dio tan rápido Carmen, la vecina? No, ella no me llamó. Entonces, ¿quién te llamó? Pues la gente que mandaste, ahí todas torcidas. No se podían arrimar al templo y se metieron dentro del templo. La mamá del ingeniero está muriendo, anda a pedir que la vayan a auxiliar. ¿Cuál ingeniero? El ingeniero Benjamín. El ingeniero Benjamín, sí. No, pues ahorita. Ya tomas. De lo que Dios se valió, man. Agarró al chanclas, nuestra Madre Santísima, porque le dije, madre, ándale, mi madre terrena todos los auxilios, en tus manos la pongo. Pues mandó al chanclas, ándale, ve y tráeme. ¿Cómo la ven? Gloria a Dios. Y luego ya le dije, ahora sí, jefecita, pues tú ya estás allá intercediendo. Ahora vamos terminando con vamos dando una recia entre todos, ya pidiéndole allá, desde la morada que Dios le dio. Les hice una oración de intercesión para la gloria de Dios, por
Era el día de su visitación, el día que Dios le regalaba cosas. Y le regaló reciprocidad a estas gentes con su intercesión, que fueran liberadas. ¿Cómo la ven? Bueno, pues total, si el síntoma del mal no regresa y aparentemente la persona queda curada, lo que realmente ha sucedido es que queda privada del sufrimiento que Dios nuestro Señor había permitido para que expiase sus pecados, para que volviera a una vida de oración y frecuentación a la iglesia y los sacramentos. El objetivo de aquel mal, desde el plan de Dios, era lograr frutos espirituales para la salvación del alma, pero con la curación realizada por la intervención del demonio, que conocía perfectamente estos fines, se esfumó. A veces Dios nuestro Señor permite que el mal para conseguir el bien, permite la cruz, porque a través de ella llegamos al cielo. Cuando andamos ya afligidos porque el chancla nos crea raya, entonces sí, Dios mío, ayúdame, Dios mío, perdóname, ¿verdad? Ahí está ya el aprovechamiento que Dios quiere. La magia imitativa y magia contagiosa. La imitativa se realiza por medio de fetiches en representación de la persona a las que se le va a causar daño, y plegarias rituales. En la magia contagiosa se utilizan, ya dije, uñas, pelos, ropas, fotos que pertenecen a la persona que se va a dañar, y lo que se haga estas pequeñas porciones afectará a todo el cuerpo. Y claro, utilizan fórmulas rituales para que intervenga el demonio. Oigan, qué de raro tiene que por medio de las uñas hagan presente a toda la persona. Pues que el hombre mismo, limitado como es, no a través de una clonación, de una célula, reproduce todo un cuerpo. Bueno, pues el chanclas, por medio de una uña, pelo, o hasta una foto, hace presente a toda la persona. Entonces, pues ese es lo que ofrecen al demonio para obtener poderes a veces también. Es ofrecer a sus hijos a cambio de lo que reciben. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años, entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando